apuntes. ¿Dónde están mis apuntes? A ver, esperen un rato. Ya, aquí está. Según mis apuntes, ustedes trabajamos el día martes. Semana 9, nos quedamos en la semana 9 y trabajamos hasta el texto 3. O sea, debe tocarnos el texto 4. A ver si me confirman ustedes si es que realmente nos debe tocar el texto 4. Yo ya estoy compartiendo mi pantalla y verifiquen dónde nos hemos quedado. ¿Está bien? Sí, profesor, toca texto Profesor. 4. ¿Está bien? Texto 4. Muy bien. ¿Alguien Sí. más? Listo. Muy bien, entonces empezamos con el texto 4. Ya lo estoy presentando en pantalla, la guía de trabajo. Ahí está la guía de trabajo número 3. No voy a hacer que alguien se equivoque. Ahí está la guía número 3, la Academia Bryce Perú Virtual, presentación. Y les expliqué sobre los textos de la temática filosófica, científica y también las ideas principales, por la idea principal, deductivos, inductivos. Hicimos el texto 1, 2 y 3, o sea, nos toca el texto 4. Muy bien, están leyéndome el texto 4 y 5. 4 y 5. Me indican qué tipo de texto es el 4 y el 5. ¿Listo, jovencitos? Están trabajando. Texto 4, texto 5.
Listo, jovencitos, vamos a resolver el texto 4 y 5. 4 y 5. Atención todos. No se olviden de atender las explicaciones de los textos, porque recuerden que en teoría les puedo decir algunas cosas. En la práctica estoy explicando todos los textos, cómo serán los textos, ¿sí o no? Por ejemplo, el texto 4 que lo ves aquí, y quieres la respuesta, ahí está, la respuesta es analizante, científico, descriptivo. Pero todos debemos aprender que este texto, por ejemplo, es un texto descriptivo por naturaleza. ¿Por qué, Chino? ¿Por qué? Mira acá, cuando ha dicho el hígado es un órgano, ¿qué ha hecho ahí? Ha definido. Obviamente la definición gana a todas las demás y siempre es la idea principal. ¿Ves? Es un truco también que pueden ustedes utilizarlo. La definición supera a la característica, a la comparación, al ejemplo, etcétera. La definición lo supera y es la idea principal. Luego me dice que el hígado pesa 1500, eso es, me da el peso del hígado, está ubicado, me da la ubicación, y me da su función. Entonces dice que cuenta con otras muchas funciones, entre ellos la síntesis de las proteínas plasmáticas. Entonces me ha dado peso, ubicación, función. Más abajo también me ha dado otra función, es responsable de eliminar la sangre de diferentes sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo. Su finalidad es que pueda vivir el ser, ¿no? Luego lo compara, la ausencia del hígado o su falta de funcionamiento es incompatible con la vida. O sea, nos hace una comparación que ella es un órgano que sin esta, pues podríamos morir. Si un texto te da peso, ubicación, función, finalidad, compara, ¿cómo se llama este texto? Descriptivo. Puesto acá. Aparte de eso es analizante porque la idea principal está al inicio. Vamos con el otro texto, aquí está su respuesta, es un texto analizante, filosófico, argumentativo. De nuevo explico, el tema en sí es el buen sentido. Ya cuando me pone el tema del buen sentido, ya inclusive con ese tema, habría que ver si lo está hablando desde temática psicológica, sociológica o filosófica, ¿no? Porque el buen sentido no se va a tratar científicamente, o sea, es imposible, ¿no? ¿Cuál es pues, el buen sentido? O sea, que no podría utilizar la ciencia para determinar el buen sentido, o sea, pero podría utilizar la psicología, la filosofía, la sociología, etcétera, ¿no? Pero cuando vas leyendo te das cuenta que dice, es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada uno piensa estar bien provisto de él, por lo que no es cierto, dice, que todos se engañen. Ya cuando dice por lo que no es cierto, todos se engañan, esa es una opinión de él, ¿sí o no? Esa es su opinión, por lo que no es cierto, dice, que todos se engañen, sino más bien eso atestigua que la capacidad de juzgar bien y se distingue el verdadero de lo falso, que es lo propiamente se denomina el buen sentido o razón. Es naturalmente igual en todos los hombres, y así que la diversidad en esta opinión no proviene de que uno sea más razonable que otro, sino solamente de que conducimos nuestros pensamientos por vías diversas. Con eso me está diciendo que no hay un buen sentido, pues. Lógicamente no lo hay. Lo que hay es diversidad de respuestas. Entonces ahí está fundamentando su opinión, que no es cierto que haya un buen sentido, ¿no? Entonces él sentencia. Esta es una sentencia, ¿no? Sentencia es porque él llega a una conclusión de una frase que dice, porque no basta con tener buen espíritu, sino que lo principal es aplicar bien ese buen espíritu. Sentencia. Entonces, texto argumentativo, fundamentado, ha dado su opinión, es un filosófico porque se ha basado en un pensamiento humano. Esto no lo puedo sustentar psicológicamente ni sociológicamente, menos con las ciencias, ¿no? Es filosófico. Y como la idea propuesta estaba al inicio, es un texto analizante. Entonces, así te das cuenta que este es un texto argumentativo, filosófico, analizante. Si alguien tuviese una duda, por favor me dice. Si alguien quiere que le explique algo más.
Preguntas, dudas. No hay. Muy bien, jovencitos. Su silencio me indica que pues han entendido. Vamos a leer ahora el texto número 6. El texto 6 ya tiene preguntas. Uno, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Este ejercicio tiene 5 ejercicios. Esta práctica del texto 6 tiene 5 ejercicios. Lea usted bien, analice usted bien, fije usted en los detalles, como lo estoy haciendo yo, ¿no? O sea, yo me fijo en los detalles, lo reparto, me doy cuenta de qué hace, entonces puedo llegar a un buen título, puedo inferir bien, puedo determinar qué tipo de texto es. Muy bien, jovencito, está trabajando ya usted texto número 6.
Listo, jovencitos. Vamos a resolver ese texto. Justo acá me escribe un mensaje. Dice, a ver, ¿qué dice este mensaje? No lo he leído. A ver, a Shirley. Listo, profesor. Muy bien, Shirley. Vamos a ver, resolver este texto. Ya lo he estado preparando. Aquí está. Este es el texto. Es el texto 6. Dice, hay una unidad temática en la obra extensa de Miguel Ángel Asturias, que mucho tiene que ver con la lentitud e interioridad de esa elaboración. Es como un proceso de naturaleza, como esas lentas fecundaciones de los lagartos y los quelonios. Bueno, en esta parte quiere hablar de la unidad temática en la obra de Miguel Ángel Asturias. En sí, esta es su, su idea, ¿no? De esta parte. La segunda parte dice, dentro de él crecía vegetalmente una conciencia y una visión del mundo determinadas por el extraordinario medio cultural de la formación. La sensibilidad lo define y lo hace madurar dentro del mundo mestizo que lo rodea. Mira, cuando dice dentro de él crecía vegetalmente una conciencia y una visión del mundo determinadas por el extraño medio cultural de su formación, acá está hablando de la influencia. Eso se llama influencia. La influencia que recibe obviamente Miguel Ángel Asturias es de su medio para su formación. ¿Ya? Ya no escapa de él nunca más otros. Antes se extraviaron por los alrededores españoles o franceses que lo tentaban con el prestigio de sus modelos. Mm, o sea, otras influencias no resaltaron en Asturias, ¿no? Siguiente, la condición mestiza de su cultura era ciertamente como un hecho biológico, pero que cada día se hace más consciente de él. Lo que había recibido de niño, lo que había entregado en su ser por todos los sentidos en los años de su infancia y la adolescencia, crecía dentro de él con cataclismos y rupturas, extrañas apariciones y herencias de todo un mundo fabuloso que está en gran parte fuera de la literatura y casi en contradicción de ella. Acá, bueno, desde su perspectiva, él tiene una perspectiva eh, por Miguel Ángel Asturias, ¿no? Miguel Ángel Asturias. Esa perspectiva nos dice que él es un mestizo, ¿sí? Y lo fundamenta, ¿sí? Lo fundamenta porque dice lo que había recibido de niño, lo que había entrado en su ser por todos los sentidos en los años de infancia y la adolescencia, crecía dentro de él con cataclismos y rupturas, extrañas apariciones y herencias, todo un fabuloso mundo que estaba en gran parte fuera de la literatura y casi en contradicción con ella. Entonces es un mestizo que estuvo en contradicción con su naturaleza y dio fruto su mestizaje, ¿no? Esa es una perspectiva que tiene el autor por Miguel Ángel Asturias. En la última parte, en cierto sentido, toda su obra, como toda obra auténtica, es autobiográfica. Esta es una idea interesante, ¿eh? Porque según él, toda su obra es autobiográfica. Su escritura tan rica no es sino la revelación lenta y continua del mundo mágico y contradictorio que lo había rodeado en su Guatemala nata. Esta es su conclusión. Podríamos decir que esta es la conclusión del autor. Está concluyendo que toda su vida toda su obra es autobiográfica y su mundo mágico es lo que él vivió. O sea, lo que él escribió es lo que él vivió. Acá cuando lo dijo el mestizaje, la influencia, también lo ha percibido eso. Entonces, esta es su idea principal. Lo voy a colocar de amarillito. En sí, esta es su idea principal. Eh, Ahora, el tema, aquí está, el tema es Miguel Ángel Asturias. La idea principal es la unidad temática de Miguel Ángel Asturias, pero como este texto tiene influencia, opinión, es un texto argumentativo. Vamos a poner acá, vamos a ponerlo mejor al final, ¿ya? Este texto sería un texto analizante, ¿sí? Analizante, argumentativo, ¿sí? Aparte de eso,
todo el texto se ha enfocado en, en decir cómo ha sido la obra de Miguel Ángel Asturias, o sea, tiene influencia de su época sensible, no captó lo europeo, tiene una perspectiva mestiza y concluye que toda su vida ha sido biográficamente, su obra se basa en su vida y su mundo mágico se basa en su guatemalteca, el mundo que lo creó. Entonces este es un texto crítico, pues. Este es un texto crítico, argumentativo, analizante. Muy bien. Entonces, si es así, ya tenemos todo eso, vamos a resolver. ¿Cuál sería el título del fragmento? ¿No? El título sale, ya les he enseñado de dónde sale el título, entonces la respuesta correcta sería el mundo mestizo, la sensibilidad, sería características de la obra de Asturias. Respuesta correcta la D. Acá parece que falta, porque debe ser características de la obra de Asturias, ¿no? La gran unidad temática en la obra de Asturias se debe a... la unidad temática de la obra de Asturias se debe a un lento desarrollo de su vida, ¿no? Su vida influenció. Sería la B, el Paulino íntimo de su elaboración de su vida. Respuesta correcta, la B. Un factor determinante de la visión del mundo de Asturias, determinante sería la influencia de su medio, o sea, de su vida, en la construcción de sus obras. Respuesta correcta sería la E. En cuanto a la temática de obra de Asturias, se puede calificar como mítica, filosófica, expresiva o autobiográfica. Sería autobiográfica, porque si todas se basan en su vida, según el autor, ¿no? Con mayor probabilidad el autor es, bueno, si este es un texto crítico, obviamente el autor debe ser un crítico literario. Respuesta correcta, la E. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? No hay. Están leyendo entonces el siguiente texto, texto 7. Apúrense con el texto 7.
Listo, profesor. Muy bien. Ya voy a resolver. A ver, ¿dónde estaba? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a compartir este texto. Denis Huiza dice, ya profesor, muy bien. Vamos a resolver este texto. También es interesante porque nos da a conocer otra perspectiva, ¿no? El anterior texto, que era crítica literaria, espero que se hayan dado cuenta cómo es la crítica, ¿no? Es distinto, ¿no? Es un texto argumentativo. Generalmente los textos críticos, todos los textos críticos son argumentativos. Es imposible que un texto crítico si no sea argumentativo. Ay, se me cruzó mi Word, miren. No responde, dice. ¿Ahora qué hago? Ya se puso bien. ¿Se dan cuenta? Aquí está el texto 7. Ahí está, ahí está. Este es un texto interesante. Dice, lo que distingue y separa la ciudad del campo no es por ende la revolución. Es sobre todo una diferencia de mentalidad y de espíritu que emana de una diferencia de función. Esta es una idea tesis ya, o sea, tampoco es una idea, una temática, no es una idea tesis. Me está hablando de lo que va a distinguir, vamos a colocarle aquí, está demorándose mucho mi Word, no sé por qué. Está hablando de lo que distinga de la ciudad y el campo, ¿no? Entonces, o sea, me está colocando la ciudad, campo son diferentes. Lo que podríamos decir como la urbe y lo rural, ¿no? Pero según este autor, la diferencia entre la ciudad y el campo no es la revolución, dice, ¿no? Al contrario, lo que diferencia a la ciudad del campo es la diferencia de mentalidad y de espíritu. Entonces, es la diferencia de mentalidad. Ay, ay, ay.
y espíritu. Este texto hay que analizarlo bien porque si no luego nos va a salir mal. En el panorama de una sociedad, la ciudad es la cima y el campo es la llanura. Ya. Este también es importante. Mira, cómo considera la ciudad como la cima y el campo la llanura, o sea, lo más bajo. La ciudad es la sede de la civilización. A medida que la civilización se perfecciona, se acentúan las diferencias, distancias espirituales y psicológicas entre el hombre de la urbe y el hombre del acro. Bueno, esto no es importante porque ya lo dijo acá, esto está aquí. El hombre de la urbe vive deprisa. La velocidad es una invención humana, urbana, una cosa moderna. Bueno, acá es interesante que está hablando de la velocidad, ¿no? Lo vamos a subrayar. El campesino vive monótona y lentamente. Ah, ya, entonces la urbe, el rural, es lento. Su trabajo y su producción están gobernadas por las estaciones aradas por el buey o la máquina. La tierra da en el mismo tiempo, en la misma estación, sus espigas. La urbe y la campiña, dice Spengler, eh, significa el cosmopolitismo ocupando el puesto del terruño. El sentido frío de los hechos sustituyen a la veneración de lo tradicional. Significa la irreligión científica como petrificación de la anterior religión del alma. Toda esta parte es la parte más importante, ¿no? Pero quiero acotar que en la parte del medio está comparando, ¿sí o no? Ha hecho un tipo de comparación diferenciada, ¿sí? Diferencia una cosa del otro. Ya. Y luego aquí está lo que dice Sprenger. Esta parte es su idea secundaria, es muy importante esta, que dice que la urbe y la campiña, dice Spengler, significa el cosmopolitismo ocupando el puesto del terruño. Eso significa que primero fue el terruño, ¿ya? Luego esta fue ocupada por la urbe. Pero acá utiliza otros términos que nos puede confundir. Por ejemplo, utiliza el término sustituye el cosmopolitismo, Pero como ustedes saben, dominan sinónimos, no hay problema, ¿sí o no? El cosmopolitismo es lo urbano, pues. Entonces, eso significa que lo terruño sería la campiña. O sea, otro sinónimo sería lo rural. Ya está. El campo. Es lo mismo, pues. Solo está cambiando el término. Ahora, entonces, primero dice, fue lo terruño, o sea, lo rural, lo campo, y luego viene el cosmopolitismo. El sentido frío de los hechos sustituye a la veneración de lo tradicional. O sea, vendría a ser lo tradicional, así vamos a ponerle lo tradicional, que ha sido sustituido. ¿Con quién ha sido sustituido? Vamos a ponerlo acá. Lo ha sustituido lo frío de la ciudad. Significa la irreligión científica como petrificación de la anterior religión del alma. ¿Ya? O sea, este frío viene a ser pues lo irreligioso. ¿Ya? Ya, ahí está. Eso es todo lo que ha dicho este tío. O sea, lo que nos ha dicho es que primero es lo terruño y después lo cosmopolita. Ahora, lo cosmopolita ha venido a reemplazar lo que anteriormente fue religioso tradicional. Entonces, acá me dice, los estudios de Spengler concluyen que la respuesta correcta sería que toda cultura se inicia en el campo. Claro, porque este es la consecución de este. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Ya. Siguiente, entre ciudad y campo se establece una relación antagónica u opuestas, ¿sí o no? Son opuestas. Hemos hecho el análisis, son opuestas. Las estaciones determinan, bueno, las estaciones determinan una actividad en lo rural, ¿sí o no? Para sembrar, pues, todo se hace bajo las estaciones. Respuesta correcta la A. El desarrollo de la ciudad, ¿qué genera? Bueno, lo que genera es mayor diferenciación entre el campo y la ciudad. Su desarrollo se hace más diferenciado. La diferencia entre ciudad y campo se debe a qué? Según el texto, se debe a la situación psicológica
y mentalidad y espiritualidad. Pero no hay esa respuesta. Entonces, tendríamos que interpretarlo, ¿sí o no? Lo podemos interpretar. Que la mentalidad y lo psicológico es la actitud que tenga la persona en la ciudad y la actitud que tenga la ciudad en el campo. Pero tampoco hay pechino, sí, pero no. Podríamos poner el distinto rol, claro, porque el rol que desempeña es distinto en el campo, la agricultura, las estaciones y en la ciudad, lo frío, lo cosmopolita, lo urbano. Sería esta respuesta correcta la E. Este es para interpretarla, porque así nomás no sale. Si alguien tiene una pregunta, me dice, si no, ya está leyendo el siguiente texto. Profesor, ¿no puede ser la B? ¿En cuál pregunta? En la última. Mm, a las diferentes maneras de pensar. ¿Cómo llegas a esa idea? ¿Cómo has llegado? Aquí está el texto analizado. Por la diferencia de mentalidad y espíritu. Ya, pero la diferencia de mentalidad es distinto a la diferencia de pensamiento, pues. O sea, ahí la interpretación que has hecho no está bien, porque la mentalidad es distinta al pensamiento. Es más, la mente es la que tiene el instrumento para que tú pienses. No, no vas a pensar que cuando tú estás pensando es mentalidad, no. El pensamiento es un acto que lo produce la mentalidad. Y la mentalidad está compuesta por neuronas o habilidades que nosotros tenemos. ¿Ves? Entonces, lo mental no sería el pensamiento sería el producto de la mentalidad sería el instrumento que lleva al pensamiento. Mm. Pero aquí mismo tú quiero que leas, es sobre todo una diferencia de mentalidad y espíritu emana es la causa. La causa es de la diferencia de función. ¿Qué es diferencia de función? Acá lo voy a colocar. Función. Función es igual a rol. ¿Cuál es tu función en la sociedad? ¿Cuál es tu rol? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu actuar? Ahí están sus sinónimos. Entonces, la diferencia de la mente del espíritu que emana de una diferencia de función. O sea, su causal sería sus diferentes funciones. Entonces, cuando me pregunta aquí, mira, la diferencia entre ciudad y campo se debe, o sea, ¿cuál es la causa? Entonces yo lo interpreto que si es por diferencia de pensamiento, todo por función, entonces yo interpreto que debe ser de distintos roles que desempeñan. Pero también lo puedo sacar de esta parte de acá, que en el campo, el campesino vive monótono y lentamente. Esa es la diferencia con la civilización, que es rápido y vive a la velocidad. Entonces, ¿cuál es realmente su diferencia entre ellos? Es la función que cumple cada uno de ellos, que es distinta. Y ese es el rol, es el actuar. No sé si ya lo he entendido. Sí, Oh, profesor, me quedó claro. muy bien. Si alguien tiene otra duda, los demás están leyendo, están leyendo. Todo claro. Muy bien. Texto 8, apúrense.
Listo, jovencitos, voy a resolver, si no me va a ganar el tiempo, si no, ya debe estar el texto, es el texto 8, es el último texto de esta semana, acá está. Bueno, lo voy rápido nomás colocando las respuestas. La Confederación no Inca fueron en cierto modo socios de la conquista. Respuesta correcta de la primera es la A. La segunda, se rebelaron contra los incas. ¿Quiénes se rebelaron contra los incas? Los yanacunas, las naciones no incas y los bandidos. Este sí está textual. Siguiente, los españoles ganaron. Bueno, los españoles ganaron después de 100 batallas con la ayuda de auxiliares y aliados indígenas. Respuesta correcta, la E. Los yanacunas, que eran, este es textual, la respuesta es la A, siervos. La sorpresa de los peruanos se debe al saber una versión de la conquista española distinta a la oficial. Respuesta correcta, la D. Muy bien, jovencitos, ahí nos quedamos. Esos sinónimos, ustedes ya lo resuelven. Yo a la siguiente clase lo verifico, les pregunto, búsquenlo en el diccionario. Una manera de aprender las palabras es buscando en el diccionario. Ahí tienen 10 palabras para aprender, interesantes palabras como ufano, ¿no? Usura, urbe. Urbe hoy día lo hemos hecho. Urbe en un texto, ¿no? Es cosmopolita, ciudadano, metropolitano. Bueno, nos vemos hasta la siguiente clase, jovencitos. Ya me ganó el tiempo, tengo que ingresar al otro grupo. Gracias por todo. Gracias por todo. Muy buenos días. Chao con todos. Ya nos vemos. Sale, profesor. Hola, profesor, se cuida, gracias por la clase. Profe, Gracias. cuídese. Profesor. Hasta luego, jovencitos. Chao con todos.